¿Qué tal, amigos? Con ustedes el concejal y candidato a la alcaldía de Bogotá, Carlos Carrillo. Bueno, esos son los milagros de las campañas políticas que Sí. hacen que personas que nunca imaginamos vengan al programa. no, que jamás estén vendrían, acá. jamás vendrían. Jamás Bueno, vendrían, sí. como Carlos Carrillo. Gracias por venir, Carlos. ¿Cómo fue vivir en China? Pues bueno, fue una experiencia muy interesante. Digamos que yo llegué con una idea muy eurocentrista, creyendo pues que Inglaterra y Londres era lo máximo, y París y Francia. Y me di cuenta de que hay un mundo que, un poco el mundo no se acaba ahí como en Hungría, sino que hacia allá hay algo más. Y bueno, pues aprendí muchísimo, estudié, fui estudiante becado. Liu Shueishen se llama, y pues bueno, es toda una experiencia vivir en una cultura donde uno es realmente extranjero, ¿no? Hacer la Donde tesis, Es por como ejemplo. estar en otro planeta. Al principio es un poco así, claro. Exacto. Pero Y las pues, clases, ¿cómo eran? ¿En qué idioma? Las clases eran en chino, yo hice la maestría en mandarín. O sea, primero estudié mandarín un año, no aprendí nada, o sea, después de un año me di cuenta que eso era un fracaso, que no iba a entender nada. Además yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Hacía traducciones y daba clases de inglés a niños. ¿Ah, sí? Sí, es el mejor trabajo que he tenido en mi vida, Claro. ser profesor de kinder. Eso es lo vos, máximo. ¿Vos conocés, Uno se les come el desayuno y todo y no pasa nada. ¿Vos conocés a Ricardo Darín? ¿Qué es Eh, el- ese? ¿Qué el- perfil de Ricardo El Darín? actor argentino. Claro. El hermano de él habla chino. Ah, caramba. ¿Cuál hermano? Habla mandarín, se llama Germán. Darín. Germán Darín. Dios mío. Germán Darín. Sí, es Germán todo Darín. es loquísimo, pero él montó una cadena de restaurantes Mi y hermano se llama Juan Cantonés. Debería ser. bueno, vamos a ver. ¿Y a usted le gustaría un Estado tan poderoso y tan omnipresente y digamos tan represor como el chino acá en Colombia? No, claramente no. Yo ahí tengo una diferencia. Ustedes saben que hay dos grandes distopías en el siglo XX en la literatura. El mundo feliz de Huxley y 1984 de Orwell. Allá la cosa es más orwelliana, aquí la cosa es más como de Huxley. Porque allá hay un Estado fuerte que reprime, que controla la información, que controla con censura ciertas opiniones. Acá, en cambio, lo que hay es una abundancia de información que nos sepulta. Entonces, la gente tiene más soma, ¿cierto? Es más una droga del placer y del exceso de información para no actuar y no necesariamente una represión de suprimir la información. Carlos, en los contratos de fase 1 de Transmilenio, pues de cada 100 pesos que ingresaban, 90 eran para los operadores. 5 para la empresa de recaudo y 5 para el distrito. Esto se criticó mucho, pero en la prórroga de 2013 básicamente siguieron con los mismos términos. ¿Por qué en ese entonces no renegoció más duro Petro? Que es una crítica que se le hace. ¿Y cómo son esos contratos ahora mismo? Sí, eso creo yo que es uno de los errores de la administración de Gustavo Petro. Ahí hay varias teorías. Una es que después de la crisis de las basuras, pues básicamente era imposible tener la correlación de fuerzas para negociar con esos operadores. Esos operadores son muy, muy poderosos. O sea, ¿qué pasa si ellos deciden parar la ciudad? Pues básicamente ellos constituyeron un monopolio que les permite hacer lo que quieran con la ciudad. Entonces, pues bueno, eso es una teoría. Otra es que simplemente no quiso hacerlo. Yo creo que aquí hay algo que está en discusión para el próximo alcalde que es muy importante, y es que ya se creó un operador público, aunque Claudia vendió un pedazo, ¿no? Sin decirle a nadie. Vendió el 20% del operador público de manera completamente subrepticia y esperaba que no nos diéramos cuenta, pues bueno, nos dimos cuenta. El próximo alcalde va a tener que decidir si se abre o no nuevamente la licitación de fase 2. Entonces, las Américas, la NQS y la SUBA van a tener que volver a salir al mercado. Hoy, que existe el operador público, simplemente el próximo alcalde puede tomar una decisión para que le pregunten a los otros candidatos que vengan, y es, no más, esto lo opera el operador público y se acabó. Cuando el concejal estaba balbuceando sus primeras palabras y dando sus primeros pasos, pues este inútil servidor ya frecuentaba Lupanares,
en la ciudad y tabernas de mala muerte. Y desde esa época yo soy testigo, digamos, hace 40 años. Hace 40 años ya se iba a construir el metro, hace 30 ya se iba a construir, hace 20 también, y hasta hace poco salió Miguel Uribe Turbay a decir que se iba a inaugurar en 2022. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el misterio con el metro? Vea, eso es una cosa absolutamente increíble. Aquí yo creo que hay cientos de miles o millones de bogotanos que nunca se han subido en un metro. Que una ciudad de este tamaño no tenga metro es como que no tenga acueducto. Es una estafa. Es una estafa gigantesca. Sí, es una estafa. Y no es por falta de recursos. El proyecto que estructuró Durán Duzán en los 80s estuvo muy cerca de comenzar y es un proyecto muy bien hecho que en su momento, estamos hablando de 1980-81, pues proponía el metro más grande y poderoso que podía construir la tecnología en ese momento. Y costaba algo así como 1.500 millones de dólares. Hoy estamos pagando 5.000 millones de dólares por un juguetito alimentador de Transmilenio. Eso no tiene ningún sentido. Y los recursos siempre han estado, pero o se los han robado, o los han invertido en otras cosas, o se los han robado mientras los invierten en otras cosas. Pero aquí hay una cosa que es atípica. Una ciudad del tamaño y de las condiciones de Bogotá no puede existir sin una red de metro. Que eso es muy importante, porque aquí dicen que no, que por arriba, que por abajo. Aquí el asunto es si vamos o no a construir una red de metro por toda la ciudad. Así nos demoremos 50 años, pero hay que construirla. ¿Por qué no hay trenes en Colombia, por ejemplo? Porque los buses son muy buen negocio y porque los camiones son muy buen negocio. Vea, el esfuerzo que hizo este Estado, el Estado por allá de los presidentes latinistas de comienzos del siglo XX, un Estado que producía pues, café y algunas cositas sin mayor valor agregado. Ese Estado decimonónico incluso, fue capaz de construir ferrocarriles por todo el país y hoy que tenemos unas instituciones más fuertes, un recaudo mucho más importante, no podemos construir trenes, eso es falso. O sea, ni siquiera podemos construir un tren a Chía. Eso es francamente un engaño. Y pues bueno, yo sí creo que eso es un esfuerzo coordinado por unos sectores de poder que quieren mantener a este país en el atraso para pues conservar su monopolio. Carlos, ¿cuáles son sus planes de seguridad? Por ejemplo, ¿cómo se imagina usted siendo alcalde arreglar semejante barullo y amalgama y potaje de salvajadas? Pues vea, voy a aprovechar aquí para echarme el cuento del programa. Todos los candidatos que ustedes traigan aquí, y esto queda grabado, les van a decir lo mismo. Sí. Inseguridad, transporte, economía. Inseguridad, transporte, empleo. ¿Por qué? Porque ellos cogen unas encuestas, que son las encuestas del DANE, ese mismo DANE del otro candidato, o las encuestas de Consejo Cómo Vamos, del candidato de la derecha, y con base en esas encuestas le dicen a la gente lo que a la gente más le preocupa. Pero nosotros tomamos una decisión distinta, y fue construir un modelo de ciudad y un diagnóstico desde abajo hacia arriba. Entonces, pues, dentro de mi misma tarea como concejal, que yo me dedico a diagnosticar la ciudad, a estudiarla, a recorrerla, hicimos unos grupos focales y desarrollamos una metodología propia para recabar información. Y esa información nos ha dado unos resultados que son distintos a los de esas encuestas del DANE. Pero sobre todo nosotros renunciamos al pensamiento cartesiano de dividir un sistema complejo en sistemas más simples. Eso no funciona. La ciudad es más como un organismo vivo que no se puede desarmar en pedacitos. Entonces, dentro de esa complejidad, nosotros desarrollamos 5 ámbitos en donde se recogen de cierta manera todos los problemas de una forma transversal. Tenemos ámbitos, tenemos dimensiones dentro de esos ámbitos y de ahí es donde van a salir unas propuestas que no se enfocan solamente, por ejemplo, en el tema de la seguridad, sino que tocan los distintos sectores de la ciudad. ¿Por qué? ¿Cuál es un problema recurrente? Que se roban los celulares. Si se roban los celulares no solamente es por un problema de seguridad, no solamente es un problema de la policía, es un problema de convivencia, es un problema, por supuesto, del modelo económico, es un problema del diseño físico de la ciudad, es un problema transversal. El tema puntual de desempleo.
¿Usted qué tiene pensado con eso? ¿Se va a reunir con el presidente Petro, obviamente, apenas sea elegido? Y de pronto, ¿qué le diría a Petro, no? A mí con eso. Sí, claro, habría que reunirse con el presidente, ojalá llegue a tiempo. Pues Porque le pero llegó eso es tarde a Biden, ¿no? ¿Y por qué? No, yo no sé. ¿Qué le pasa? Es legendaria raro. la puntualidad. del Porque ya hay presidente. como un patrón ahí, ¿no? Pues vamos a ver. No, pues yo creo que sí hay una cosa muy importante que hablar con el presidente sobre el tema del empleo. Y es la creación de muchas más plantas en el distrito. El distrito tiene una cosa que se llaman OPS. Seguramente muchos de los que nos están viendo son OPS, órdenes de prestación de servicios. Entonces, ¿qué pasa? Seguramente lo son, pero no saben. Seguramente lo son. No, sí lo saben porque les toca presentar informes de gestión, les demoran los pagos, están todo el día pensando que los van a echar, porque lo que hacen es que esos 60.000 trabajos se los reparten entre los concejales. Y así es como compran los votos de los concejales, entre otras. Entonces, el gobierno, el Estado, se reparte dentro de unos actores políticos. Y eso hace que el trabajo sea precario, que se pierda la memoria institucional. Eso es muy grave. O sea, que un Estado no tenga funcionarios de planta que conozcan el oficio que están desempeñando, sino que tengan que cambiar todo el tiempo, eso es pésimo para la eficiencia del Estado. Entonces, esas plantas se crean a través del servicio civil y ahí siempre ha habido una desconexión con el gobierno nacional. Eso, en este caso, no se daría porque, pues, si nosotros ganamos, pues habría una coincidencia ideológica con el gobierno nacional. Para nadie es un secreto que el presidente Petro y yo creemos en lo mismo, creemos en dignificar a los trabajadores. Por eso, pues desde mi partido y desde pues, mi postura personal, yo apoyo las reformas del gobierno, la reforma laboral, por ejemplo, en el caso de mis queridos amigos de Rappi, ¿cierto?, que me quieren mucho, eso es sumamente importante. No puede ser que una empresa, simplemente porque tiene un bonito logo, ¿cierto? Porque es cool, porque tiene una aplicación bien diseñada, porque el dueño es joven, entonces pueda abusar de los trabajadores peor que abusaban de las hilanderas de Manchester en el siglo XIX, ¿no? Eso simplemente no es tolerable. Ahora que habla de un bonito logo, ese no, muéstrenos su camiseta. Está bonita, ¿no? Ese es como un Carlos Marx que trabaja en Rappi, ¿no? Este es Porque Papá Noel. Parecido al eslogan de Rappi. Es Papá Noel precarizado, ¿no? Ya en lugar de trineo tiene ciclomotor. Es un Papá Noel que está al sol y al agua repartiendo mercancías por 2.000 pesos el envío, ¿no? Venga, y ese fantasma con el que Carlos Marx empieza el manifiesto comunista, que dice que hay un fantasma que asusta al mundo, que es el comunismo, ¿es el mismo fantasma del castrochavismo que asusta ahora o es otro? Yo creo que ese fantasma ha cambiado porque pues, la izquierda ya no busca instaurar la revolución comunista, claramente, eso es claro. A mí no me da vergüenza reconocer que soy de izquierda. Si a ustedes un político les dice, yo no soy de izquierda ni de derecha, es un político mentiroso. La democracia es una confrontación de ideas distintas, de maneras distintas de estar en el mundo. Y de manera pacífica, contando votos, resolvemos cuáles son las ideas que llegan al poder. Aquí la derecha dice ser de centro, ¿cierto? Y el centro es de derecha, pero no lo admite. Y llegamos al punto en el que todos tienen miedo de decir qué son. Yo no tengo miedo de decir qué son. ¿Qué soy? Yo soy un hombre de izquierdas, pero pues la izquierda de hoy es una izquierda contemporánea, institucional, respetuosa de la democracia, que lejos está de querer instaurar una dictadura comunista. Y cuando el establecimiento empiece a atacar su alcaldía desde los medios de comunicación, ¿qué va a apelar al balcón para defender o a qué? ¿Cómo va a hacer para defender? No, yo creo que respetando las instituciones, uno de los ámbitos de nuestra propuesta tiene que ver justamente con eso, con fortalecer las instituciones. Esa confianza de los ciudadanos con los políticos, con la alcaldía, está rota y hay que reconstruirla dando ejemplo. No creo yo que sea con bravuconadas hacia los medios. Yo soy muy respetuoso de la libertad de expresión. Lo que pasa es que, claro, hay algunos medios de comunicación que tienen unas agendas gremiales, eso es evidente, pero a mí me parece, ¿saben que a mí me parece hasta bueno, por ejemplo, ver que un medio como Semana Hoy es abiertamente de derecha? Porque pues la gente sabe en qué palo trepa.
Nadie va a sintonizar un programa de semana o a escuchar una entrevista de la directora de ese medio esperando objetividad o esperando una cosa mesurada. Eso es la derecha opinando, editorializando, y pues bueno, también debe haber medios con esa misma naturaleza del otro lado de buscar un equilibrio. Es que hay algo que nunca ha sido cierto, y es que un periodista pueda ser 100% objetivo. Debe haber equilibrio, pero esa objetividad, eso no es real. Sí. Bueno, en el caso de Martín, eso sí me impresiona, tu objetividad. No, ¿en serio? Quizás es una excepción, ¿Será? pero no sé, me parece muy objetivo. Vamos con personajes ahorita y regresamos con el concejal Carlos Carrillo. Oye, ¿esos vinieron con usted? No, estos son Qué comitiva, qué séquito, ¿ah? Yo vi algunos en la Voluntario, comitiva de voluntario. Molano. Veamos, empecemos con los personajes. El primer personaje es un personaje que para bien o para mal ha cambiado la historia de Bogotá. No, Uy, En un Este- bosque de la ¿qué China, personaje? Peñalosa se perdió. Es importante- ¿Se acuerda la canción? En un bosque de la China, mi chinita se perdió. Aquí se perdió él en el Bueno, bosque. hablemos de perdió por subdesarrollo. el chef. Hablemos de subdesarrollo. ¿Y quién mejor que el campeón? Peñalosa es, y lo digo categóricamente, es el mayor vendedor de buses del mundo. Pues- No hay uno más exitoso. Este señor pues trabajaba para una ONG, era presidente además de la junta directiva de una ONG en Nueva York, que se dedicaba a viajar por el mundo. Entonces iba a África, a Asia, a Indonesia, México, por todas partes, obviamente en primera clase, a decirles que no construyeran metros, sino que hicieran Transmilenios. Así le dijo a Medellín hace años. Hay una columna que sale a cada rato. Así es, a Santiago vendió el Transantiago, en Yakarta vendió el Transyakarta, que de verdad se llamaba Transyakarta. En Indonesia. En Indonesia. Venga, y cuando él se perdió, ¿usted no cruzó los dedos para que no apareciera? Pues duró como 8 horas perdido. A mí me han contado que fue muy divertido porque efectivamente él insistió en no, es por acá, es por acá. O sea, él fue el que... Yo los- conozco, dijo. Fueron los mejores momentos de Bogotá, quizás. No, y en su después historia. salió y alzando un perrito y bueno, eso fue extraordinario. Pero es una persona que le ha hecho mucho daño a Bogotá. Yo espero que la ciudad no vuelva a cometer el mismo error y no reelija uno en empaque más pequeño, ¿no? Bueno, y hablando de eso, veamos a algunos de sus colegas en la... Bueno, es el jefe del holmanmorrismo y el gustavismo. No, Gustavo Bolívar es petrista. Veamos. Gustavo Bolívar es petrista, sí. Yo creo que Gustavo Bolívar es un hombre bien intencionado, que realmente siente una fascinación por la imagen del presidente Gustavo Petro, que pues ha sido su escudero. Yo creo que más allá de a veces una adulación demasiado copiosa, Gustavo Bolívar tiene buenas intenciones. Yo espero que siga en la política. Yo creo que él es una persona que puede recoger unos votos importantes del sector petrista más duro, pero pues no exento de polémicas, ¿no? Claro. Qué bueno que no sea un ladrón, por ejemplo. Eso ayuda. Yo creo que es un hombre honesto. Es un alivio, Sí. Que ya es mucho decir en la política Sí, colombiana, ¿no? es difícil encontrar uno que no lo sea. Bueno, ahora vamos con Néstor Morales, que es protagonista en este programa de mierda, Sí. porque es un periodismo de él, idem con este programa, de mierda. Venga, ¿qué es peor para una campaña? ¿Una entrevista con Néstor o con nosotros? Yo creo que con ustedes, porque no dan tanto rating como Nestico. O sea, es que lo de Néstor es una cosa, o sea, porque Néstor no lo invita a uno a una entrevista, Néstor lo invita a uno a un debate. Claro. Entonces es como yo creo que Néstor debería lanzarse al Senado o alguna cosa así, porque no deja hablar. Yo tuve una entrevista hace poco tiempo con él, en donde se puso muy bravo porque yo le dije que básicamente él iba, que si un día dicen que van a hacer Doña Juana II en el Virrey, pues él iba a salir a defenderlo, y entonces se puso muy bravo. Me cortó todo el tiempo y después, además la clásica, ¿no? Se interrumpe la entrevista y se queda 5 minutos más despotricando. A mí me parece que el periodismo que hace no es serio, me parece que es un periodismo militante. En general, pues todo Blue Radio, creo que no me van a invitar nunca más. Pero puede venir acá cuando quiera. Pero puedo venir acá. Me siento mucho más cómodo aquí.
Pero Es increíble, nadie ha dicho eso porque esa silla es incomodísima. no, pero yo me siento como en mi casa. Veamos el siguiente personaje. Piquis. ¿Piquis? Piquis. ¿Es el ¿Por apodo? qué? Le decían Piquis. No, pero ¿qué es cuando, eso? Cuando estaba en la universidad. Venga, El ¿y por qué Moir- usted no es del Moir? No, Si yo estuvo no en soy la del Moir. China y todo. Porque yo soy sensato. O sea, lo que pasa con el Moir, yo respeto las ideas del Moir. Respeto el pensamiento de El Pacho pensamiento Mosquera. marxista-leninista, pensamiento Mao Claro, Zedong. tienen una lectura exegética del marxismo que es sumamente complicada, porque entonces ellos tienen la verdad revelada y cualquier sector de izquierda que no les haga caso, pues se convierte en su enemigo, que es un poco lo que vemos recientemente. Se volvieron a partir, ¿no? Aurelio Suárez ahora está en otro partido, o sea, ya parecen trotskistas. Eso es lo peor que se les puede decir. Claro. Pero es una gran decepción, o sea, Robledo fue un gran senador, yo lo admiré, pues lo apoyé, voté por él, pero en la medida en que fue creciendo la figura política de Gustavo Petro, quedó claro que ellos están dispuestos a hacer lo que sea para sabotear al gobierno y eso me parece, pues francamente, una mezquindad. Veamos Veamos a dos personas que buenos senos Oiga, tienen. no. Tiene ¿Quién? Álvaro. Mi presidente. Es un hombre mayor ya. Uno no A mí me sabe gustan qué los- senos son más atractivos en esa foto. El que está atrás es Polo Polo. Está Polo Polo yo no sé, está pareciendo Venga, diferente. aquí la oposición nunca se preparó realmente para mandar, o los que siempre mandaron nunca se prepararon para hacer oposición. ¿Usted cómo ve esa deposición? Vea, esa deposición es muy preocupante porque yo veo a María Fernanda Cabal como Es una un actor señora de muy posición. peligroso. Es una señora de posición, ¿no? Vea, lo que pasa... ¿Deposiciones? No, pero la corrección política, la ultracorrección política, es muy peligrosa para la democracia, porque siempre va a haber un personaje como ella que mande la corrección política al carajo y se apropie de las banderas de la libertad, de la rebeldía. Eso está pasando ya Sí, en está muchos pasando. lugares. Meloni en Italia, Vox en España, Trump en Estados Unidos, Bolsonaro, Milei en Argentina. O sea, a mí Milei me aterra. Es aterrador. En el país más mamerto de América Latina. Y un personaje como Milei crece y crece y no para de crecer. Entonces, si esta señora sigue así, diciendo pues, que el presidente era un gordo marica y bueno, todas estas cosas que le hemos visto, pues puede convertirse en un actor peligroso de cara a las presidenciales. Me preocupa mucho. Bueno, veamos. Bueno, ¿con cuál se quedan ambos balcones en diferentes épocas? Pero balcón es balcón. Cada vez más parecida a Claire Underwood. Sí, ¿no? A ver, ¿Será que la están como lavándonos el cerebro? a mí me gustan los discursos del presidente. Obviamente a nosotros los mamertos nos entusiasma ver a un presidente hablando de la oligarquía y de Luis Carlos Sarmiento Angulo y todas estas cosas, pero a mí no me entusiasma en lo absoluto la figura de la primera dama. Yo creo que es una figura arcaica. Yo no voté por ella, o sea, yo voté por Petro y por Francia Márquez, yo no voté por la señora Alcocer, que además pues ha tenido unas posturas bastante derechosas, o sea, Sí. contra algunas libertades individuales, muy camanduleras. Entonces, pues bueno, a mí me tiene sin cuidado el poder que la señora Alcocer tenga al interior del gobierno. Yo no voté por ella, yo voté fue por Petro. No, hay gente en Sucre que no debería por qué estar cerca. Claro, pues el día que le toman una foto al presidente bajándose de una camioneta con un personaje tan controversial, porque es primo de la Sí, señora, no. pues es muy complicado. Sí, no, eso no puede Es ser. increíble el paso del tiempo. ¿Es el paso del tiempo o el poder el que marchita? Uno ve, envejeció como 10 años y solo pasaron 5. No, ¿Quién? pasaron 10. Ah, de ese balconazo, sí, es cierto. Entonces está bien. Pero uno ve Yo- que yo esos balconazos los en vi un desde par de Champagne. años el poder envejece mucho. ¿Usted no le da miedo? ¿Se imagina con la barba blanca? Sí puedo envejecer con dignidad, pero me voy a parecer más a Papá Noel. Pero un Papá Noel chino. Bueno, Carlos Carrillo, Muchas gracias. muchas gracias Bueno, por aceptar la invitación. no se ¿Algo diga más más. que agregar? No, ¿qué más puedo agregar? Gracias, Carlos Gracias. Carrillo. Mucha suerte a todos. Gracias a Cerdo.